Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Ya estamos al aire, con el micrófono apagado, pero al aire. Estamos con Luis, con Gustavo, con Daniel. Hola compañeros, ¿cómo andan? Hola compañero, ¿cómo Hola estás? compañeros, buenas A tardes. todos. Buenas tardes. Hoy en Argentina, para los que nos escuchan desde afuera y pueden no saberlo, es feriado. Hoy se conmemora la muerte del general San Martín y que en realidad fue el 17 de agosto, o sea, es el día de mañana, pero es un feriado que se pasó para hoy lunes. Y en relación a esto, Luis había traído una frase disparadora del general San Martín, que supuestamente, según el historiador Felipe Piña, no fue San Martín, pero todavía no pudimos analizarlo bien todo el contexto. Así que lo invito a Luis a que lea. Sí, lea, Luis. Mira, Marce, compañeros, compañeras, acá Felipe Piña dice que no dijo nunca esta frase del general San Martín, pero si lo hubiera dicho, es fantástico. Exacto. Es fantástico, porque... el espíritu está de San Martín. Luis, mira, una cosita que te sumo para que no nos quede duda. En algún momento, yo estaba solo en ese momento con el general Perón. Perón me contó que San Martín dijo esa frase, con lo cual, adelante, Luis. Bueno, sí lo dijo. Dice, el rey nos decía que si no podíamos comprar leña, que nos emponchemos, que si por pobres no podíamos alimentar a nuestros caballos, que no lo tengamos, que si alimentarnos era costoso, que comamos menos. Entonces decidimos ahorrar gastos y nos liberamos del rey. Bien, esta es la frase. Yo no sé si es o no pronunciada por el general San Martín. Lo que sí traigo a esta mesa, mis queridos compañeros, es qué claro tenían nuestros prohombres, nuestros patriotas, nuestros próceres, cuál era el enemigo. Porque nos encontramos el viernes que habíamos hablado, por ejemplo, sobre la batalla de la Vuelta de Obligado, en la cual se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, dada por el gobierno de Rosas, porque habíamos hablado de Rosas, y lo que tenían claro todos estos hombres es cuál era el enemigo, ¿no? El enemigo no era el indígena que habitaba las tierras, el enemigo no era el vecino, el enemigo no era el emprendedor, el enemigo era la economía concentrada, las potencias colonizadoras, y bueno, yo creo que eso han pasado 200 y pico de años y el enemigo se supo esconder un poquitito mejor, pero sigue siendo el mismo y con las mismas intenciones. Sí, yo reflexionaba mientras leías la frase, se me venía a la cabeza necesariamente Macri pidiéndole disculpas al rey, ¿no? La angustia. Imagínate Mariano Moreno lo angustiado que estaba, pobre, ¿no? Sí, me imagino, sobre todo Mariano Moreno, ¿no? Y Belgrano, me los imagino angustiadísimos. Ahora, mañana tenemos un invitado muy especial, Augusto Taglioni, que justamente es periodista y escritor
y especializado en política exterior. Y hoy sucedieron un montón de cosas que no nos permiten hablar de lo cotidiano, de lo más cercano que tenemos, de lo más doméstico, porque todo esto sucedió en el exterior, pero que no estamos ajenos, ¿no?, a eso. Como los talibanes en 24 horas tomaron Kabul, por ejemplo. Sí, claro. ¿Y qué pasa con el imperio? Sí, parecería quizás, es cierto que racionalmente, objetivamente, una frase de San Martín parecería no muy cercana, pero es de absoluta actualidad. Lo que está pasando en Afganistán, que parecería más lejos, pero que la intervención del imperialismo en nuestra patria y también en la patria grande, y sin duda tiene similares formas de acción, ¿no? Lo de Afganistán es una muestra clara de eso, donde la intervención armada de Estados Unidos en Afganistán generó más de 1 millón de muertos y generó, después de 20 años, que siga habiendo una lucha interna en Afganistán, pero que de una vez por todas pueda ser una lucha interna con autodeterminación de los pueblos, como recordé también, retomé para recordar frente a lo que pasaba en Afganistán y el rol del imperio, el discurso de las Naciones Unidas de nuestro compatriota argentino-cubano Ernesto Che Guevara, sobre hacía hincapié justamente en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Con lo cual digo, y se me juntó una cosa más trivial, que fue ver una serie que se estrenó en Netflix, que se llama El Reino, donde en una parte, si bien en toda esa ficción, pero pone, creo que en relieve y muy bien marcada, el rol de la embajada y de Estados Unidos con los socios locales en un supuesto, en supuestas elecciones y toma del gobierno por un sector de poder y un sector evangélico, y de la mano de la embajada de Estados Unidos. Digo, qué ese buena, rol de Estados qué Unidos, buena no sé. esa serie, perdón que te interrumpa, pero qué Sí, sí. buena, me la vi. Vi 3 capítulos, interesante. Yo no pude dejar de verla, me vi los 8 capítulos, todos el día sábado, no podía parar. Muy buena esa serie. Sí, y es muy, desoculta mucho, ¿no? El rol de Estados Unidos y de la perversidad a la que llegan, ¿no? En esa serie que digo, que es ficción, pero es una ficción que está tomando una parte de la realidad, que es el rol que Estados Unidos con los cómplices internos en cada país desarrollan, ¿no? Y le sumé a eso el discurso de hoy del compañero, para mí, sin duda, el compañero Maduro. Digo, sin duda lo llamo compañero Maduro, en su lucha en Venezuela contra el imperialismo y resistiendo el pueblo venezolano a las amenazas y a las matanzas y a las invasiones programadas por Estados Unidos y la derecha asesina en Venezuela, como pasa también, sin duda, con el bloqueo en Cuba. Entonces, a mí, les digo la verdad, me volvió el recuerdo de la discusión de la década del 70 de la lucha armada, ¿no? Pero yo pensaba, más allá de luchar por el amor y la paz, que lo que nunca nunca bajaron las armas fue el imperialismo con sus socios oligárquicos en cada uno de nuestros países, ¿no? Porque hoy escuchaba también una declaración de las Naciones Unidas amenazando de alguna manera nuevamente al pueblo afgano, pero no escuché declaraciones, por ejemplo, por la entrega de armas del gobierno de Macri para el golpe de Bolivia. Entonces, la historia sigue teniendo muchos puntos similares, muchos puntos en común,
y el imperialismo, el neoliberalismo, no han bajado ni bajan sus armas, ¿no? Por eso también el compañero Maduro respondió a eso, por un lado mostrando su nivel de confianza, esperanza y alegría en que en definitiva venciera el amor y la paz, por el acuerdo que están tratando de buscar en México como mediador con los sectores reaccionarios de la mano de la embajada yanqui venezolano, pero al mismo tiempo anunciaba cómo estaba armado el pueblo de las Fuerzas Armadas en Venezuela junto al pueblo preparado para resistir, ¿no? ¿Cómo se hace si eso no se tiene? Frente a un enemigo que sin duda mata, que sin duda invade, que sin duda reprime, siguen matando líderes sociales en Colombia, sabemos lo que pasó en las movilizaciones en Chile, sabemos lo de las muertes en Bolivia, sabemos históricamente de lo que pasó en nuestra patria. Con lo cual digo, qué alerta hay que estar, ¿no? Ahí, Gustavo, la gran parte coincido completamente, y gran parte de la prensa hoy se pregunta cómo es posible que Kabul haya caído en 24 horas después de 20 años de ocupación, entrenamiento, entrega de armas a mansalva, más 85.000 millones de dólares que claramente fueron para esos fines. Y bueno, justamente el principio de la autodeterminación de los pueblos es imposible de contener. Pero coincido en esto contigo, hay que estar muy atentos. Recordemos en Argentina, a mí me gusta traer siempre esta frase de Perón cuando lo entrevistan en Panamá en el año 55, la claridad que tenía el general Perón y la claridad que han tenido muchos de nuestros líderes en América Latina de identificar claramente el enemigo. Y que ese enemigo es voraz, es sanguinario, tiene carta blanca para hacer cualquier cosa. Al general Perón le preguntaron, pero si usted, general, tenía el favor del pueblo, ¿por qué no resistió? Y Perón lo que contestó fue, usted quería a los Marines en Plaza de Mayo. Es decir, acá cuando ellos por las buenas no lo logran, y claramente no lo pueden lograr por las buenas porque sus intereses solamente les permiten concentrar riqueza en pocas manos y en sus amigos, intentan por las malas. Desde elecciones, golpes de Estado, y para mí lo que es penoso es no solamente cómo a veces no logramos identificar al enemigo, no digo todos, pero algunos de nuestros compatriotas, algunos de nuestros compatriotas no logran identificar el enemigo, sino además no recordar la historia de nuestra América Latina, ¿no? Porque sucedió con Panamá y Colombia, sucedió con Panamá por el canal, sucedió en Cuba, sucedió en Venezuela, sucedió en México, sucedió en Argentina, sucedió en Bolivia, y sigue y sigue y sigue sucediendo. Sucedió en Libia, con lo que era Libia, ¿sí? Y lo que dejaron en Libia. Por eso te digo, lo importante acá es lo que nosotros podemos pedir en la medida en que querramos ser un gobierno nacional y popular, es que los intereses nacionales estén por sobre los intereses de las potencias extranjeras. Esa es la batalla. Esa es la batalla. Porque yo creo que lamentablemente esa es la batalla ideológica y económica, pero el campo de batallas resultan siempre nuestros países, nuestro territorio, nuestros ciudadanos, nuestra sangre. Para algunos que todavía, como tenemos el caso de diputados negacionistas, ¿no?, que recientemente han negado, por ejemplo, la represión ilegal, el golpe cívico-militar del 76 y la cantidad de desaparecidos, torturados y todos los desmanes que esa sangrienta dictadura trajo, pensar que fue un fenómeno claramente dirigido, ¿no? No hace falta que yo lo diga, pero golpe de Estado en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Perú, en Paraguay, en Brasil. Entonces yo digo, cuando a estos tipos se les pone algo en la cabeza, y bueno, van por las buenas, van por las malas.
El tema, y me parece que es lo que plantea Gustavo, es cómo se le puede oponer el poder popular a esos poderes tan concentrados y tan hegemónicos. Yo coincido plenamente en lo que estamos hablando, obviamente. Me volvía de la autodeterminación de algunos países como Cuba, que de repente, ¿cómo te autodeterminás cuando te cierran la frontera, ¿no? Para que vos puedas sobrevivir? Yo creo que, justo con lo que decía hoy Gustavo, de Maduro, de lo que decía que el pueblo estaba, esperando o estaba armado para contrarrestar cualquier invasión, creo que la gran lucha es la batalla cultural. No solo el pueblo en la calle, sino también para tener ese pueblo en la calle hay que tener ganado la batalla cultural. Creo que lo que nos queda es cuando los gobiernos populares afianzar, sabiendo al enemigo obviamente, y afianzar al pueblo de conocimiento y de formación para defender una sociedad distinta, para lograr esto, que por más medios que tengan, que nuestros medios sean tan fuertes o más que sería la resistencia popular, porque es lo único porque los medios ganan, digamos, lo habló Gustavo Campana, lo dijo Fernando Borrón, y lo sabemos, y me parece que me da la sensación de que la batalla es cultural, y la batalla se gana, no solo en la calle, sino en gobiernos que sigan apoyando el trabajo de educación, de medios, de lo que nos queda, para ir afianzando a ganar cada vez más pueblo, digamos, ¿no? Esto me parece. A mí me parece que con respecto a eso de los medios y de la batalla cultural, me parece que hay que hacer desde lo individual un trabajo grupal, sin que nos importe tanto los medios hegemónicos. Yo el otro día lo estaba pensando tanto, porque ustedes saben que yo soy el primero en protestar contra los medios hegemónicos, y que digo, algo hay que hacer con toda esa gente, ¿no? Con toda esa gente no, con esa gente, que es uno solo. Y me acordé de un gran conductor de programa de acá de Mar del Plata que se llamaba Luis María Stanzione, que él siempre decía que prefería tener 1.000.000 de publicidades de $1 y no una publicidad de 1.000.000 de pesos, porque si tenía una publicidad de 1.000.000 de pesos y se le caía esa publicidad, se le caía todo el negocio. Si tenía 1.000.000 de publicidades de $1, se le podía caer el 20% de la publicidad y seguía teniendo negocio. Y yo pensaba, en ese momento se me vino ese recuerdo respecto a algo netamente económico. Digo, si no seremos capaces nosotros de tener, así como nosotros 4 o 5 con Nico, que hoy no está, tener algo que hacemos a diario, y que nos escuchan, poca gente, pero nos escucha, es escuchado. ¿Qué pasa si así hay 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 grupos de personas que hacen lo mismo que nosotros? ¿No? Y eso, Marcelo, es la militancia, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que vos traes. Aparte, nosotros, a nuestro alcance, ¿qué tenemos? Nosotros no tenemos ningún recurso del Estado
para tomar la decisión de la construcción de medios de comunicación, sean los tradicionales o los que tienen actualmente mucho peso y poder, que son todos los medios que existen online. Entonces nosotros no tenemos ese poder de decisión, ni tenemos el poder de decisión de recortarle el poder a Mañeto. Pero sí tenemos nosotros, los ciudadanos, los compañeros, los militantes, tenemos esa posibilidad, como muy bien traes, de multiplicar desde cada uno de nuestros lugares, también con lo que trae Daniel, esa batalla cultural. Digo que la batalla cultural no es solamente con el tema de los medios, sino nos quedamos como espectadores a ver si digamos, nuestros gobernantes, nuestros representantes hacen algo. Daniel también mencionó en esa batalla cultural a lo educativo, no solamente a los medios de comunicación. Entonces creo que en ese punto que dice Daniel, en lo educativo, es el rol nuestro, ¿no? De los que tenemos cierta posibilidad de estar teniendo, porque no nos dejamos, algo pudimos hacer por nuestras historias, por nuestra realidad, como muchos, cientos de miles, millones de compañeros y compañeras con los que podemos estar en todo de acuerdo o no, pero que tenemos conciencia crítica, que tenemos conciencia de clase, que tenemos conciencia de quién es el enemigo, y esa es la tarea que tenemos que darnos día a día. No solamente pensar qué pasa con Mañeto, sino seguir reflexionando. Digo, nosotros nos escuchen muchos, pocos, pero a mí me genera mucha gratificación cuando mis vínculos que escuchan el programa después me escriben para seguir reflexionando sobre lo que dijimos. Entonces creo que ese, ¿no? que ese es un camino que no podemos abandonar. Y también pensar que con los medios hegemónicos, con Mañeto, por suerte, tenemos conductores o conductoras como Cristina que lograron en el 2019, después de sin duda modificación de algunas cuestiones, construir un frente que permitió con Mañeto, con todo el poder, ganar las elecciones. Y también traigo otra cosa, digo, sin duda si nos remontamos a la década del 50, los medios y lo educativo y los manuales y todo un proceso que el peronismo pudo hacer en la década del 50 en esa batalla cultural, pero de todos modos bombardearon Plaza de Mayo, hubo un golpe de Estado y se acabó nuestro gobierno popular. Entonces creo que no es una sola cosa, ¿no? Son muchas las cosas que hay que hacer. Algunas pueden depender de nosotros directamente y tenemos que hacerlas, y otras dependen de los que nosotros elegimos como representantes en la construcción de un gobierno nacional y popular, que por otro lado ahí sí es donde tenemos que realmente, ojalá todos presionemos para que esas cosas de construcción de poder realmente y de poder popular se sigan avanzando, porque el imperialismo nunca dejó la lucha armada, nunca dejó las armas, y tenemos que estar preparados para todo. Bueno, vamos con esta reflexión. Vamos a una pequeña pausa y cuando volvemos hacemos un cierre al podcast de hoy. Un poco de música para amenizar la charla. A la vuelta, seguimos debatiendo, repensando y compartiendo de utopías y sueños.
Continuamos debatiendo utopías y sueños. Ya estamos acá repensando y debatiendo la realidad con Daniel, con Luis, con Gustavo, y honrando al general José de San Martín a nuestro modo. El modo de la independencia, Marcelo. Yo, más allá de esto que traía Daniel, de la batalla cultural, lo que traía Gustavo, el imperialismo no se rinde, no baja los brazos. Bueno, yo digo, nuestro pueblo tampoco tiene que bajar los brazos, ¿no? Son muchas las cosas que hay que hacer. Es mucho el daño que se ha hecho en estos 4 años de neoliberalismo, es mucho el daño. Por eso yo invito a que votemos en estas elecciones de medio término que son centrales para nuestro gobierno, que ganemos por una amplia mayoría, que no haya dudas, ¿no? Invito también, y me gustaría que nuestros dirigentes sean un poco más jugados al momento de señalar al enemigo y que vayan un poco más a fondo. Pero bueno, digamos, empecemos ganando las elecciones de medio término. Lo que yo digo es que no hay un cambio, no hay un imperialismo menos malo que el del siglo XIX, que el del siglo XVIII, que el del siglo XX, el del siglo XXI. No hay un amo menos malo. Acá tocamos muchos temas, tocamos el derecho a la autodeterminación de los pueblos, donde Argentina tuvo una posición históricamente enfrentada a la de Estados Unidos, en las Naciones Unidas, en la OEA, etcétera, sobre la visión continental y demás, resguardando este derecho a la autodeterminación de los pueblos. Bueno, tenemos la posibilidad de votar y profundizar este camino, que tendrá que hacer mejoras, que tendrá que seguir perfeccionándose, pero claramente este es el camino. Nadie puede pretender darle más poder al amo, darle más poder al imperialismo, solo aquel que vive de él o que es un personero del imperialismo o del amo. Porque realmente los que amamos nuestro país, los que queremos una patria más justa, más libre, necesitamos construir soberanía. Necesitamos construir soberanía. Esto nuestros héroes, nuestros patriotas no tenían duda. No tenían duda. Por eso, esta sí la dijo San Martín. Seamos libres y lo demás no importa nada. Entonces, la batalla que nosotros tenemos que dar es la batalla por la libertad. Recordemos que muchas de las políticas que pudo implementar el gobierno de Néstor fue justamente por ser libres de la atadura de la deuda. Son ataduras que tenemos que desatar, tenemos que construir libertad, tenemos que construir soberanía. Económicamente independientes, ¿no? Néstor construyó... Sí, dale, perdón. No, era eso nada más, Dani. No, me venía a la memoria cuando hablabas de todo eso, cuántas cosas Néstor nos enseñó y construyó. Me venía a la memoria ARSAT, tenía un objetivo tener los satélites, hizo los radares, digamos, lo estaba construyendo, estamos hablando de independencia, yo tengo todavía el TDA, digamos, ¿qué significaba eso? Tener los medios tener las universidades que tengan su espacio, que yo no pague un mango y esté mirando 8 o 10 canales, está bien, no tengo el cable, pero bueno, me quedé con él y está bárbaro, si le dio a la gente la posibilidad de no tener que gastar y poder ver una película, digo, tenía que ver con una construcción popular y la batalla cultural. Eso es así. Para, digamos, pequeño, un paso, no importa, nunca es pequeño, diría. Sí, bueno, por algo hoy no quieren, o sea, siguen resistiéndose el poder real, como decimos acá, a declarar a Internet como servicio esencial. Claro, es así. Detrás de esto está el lucro, detrás de esto está sus propios intereses. Yo
coincido con lo que menciona Daniel, coincido con lo que vos mencionás, Marce, y a veces desde nuestro espacio humilde, de militancia, de hablar, porque nuestros episodios tratan esto, de que lo hablemos, digo, ¿cómo le queda totalmente claro, ¿no? A una ciudadana, un ciudadano, una compañera, un compañero, las batallas por la independencia? Le queda totalmente claro. Ahora, la batalla por el Internet esencial no le queda tan claro. La batalla por la navegación del río Paraná, mal llamado hidrovía, no le queda tan claro. Claro. El control del Estado sobre los puertos, la soberanía alimentaria, Vicentín y compañía, no queda tan claro. Entonces yo digo, bueno, habrá que recorrer el camino, habrá que seguir profundizando la conciencia, haciendo y explicando, porque yo creo que eso también tiene una gran potencia, hacer y explicar lo que se hace, para qué y por qué, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo con vos. O sea, socialmente justo, políticamente soberano y económicamente libres. Por una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Claro, eso es una consigna revolucionaria, mi estimado Marcelo. Eso es una consigna revolucionaria, porque cuando vos analizas cualquiera de esos tres ejes, si nuestra patria es socialmente justa, políticamente libre o económicamente soberana, y estamos en déficit. Ahora, ¿tenemos que quedarnos con cómo estamos hoy? No, yo creo que es fundamental, insisto en esto, construir poder, pero construir poder popular, construir conciencia, ganar elecciones, hacer los cambios que se deben hacer en la dirección correcta, hacer, explicar y hacer. Entonces, ese es el que yo creo que es el camino, porque, insisto una vez más en esto, el imperialismo no solo no ha cambiado su agenda, no solo no ha cambiado sus métodos, sino que no hay un imperialismo más bueno en este siglo que en el siglo anterior o los 2 siglos anteriores. El imperialismo yo creo que por definición todos los imperios fueron brutos en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? De esa brutalidad con la que pretenden dominar y tener Y, al resto como esclavos. y décadas, ¿no? Afianzando esa línea de acción del imperialismo contra los pueblos, contra la humanidad y también internamente en su propio país, ¿no? Porque eso también siempre tenemos que seguir estando atentos. ¿Qué pasa internamente en Estados Unidos? Si me permiten también, con esto que estamos leyendo de San Martín, con las citas que hizo también Luis, con lo que ustedes están trayendo, un pequeño cita de una partecita pequeña del discurso del Che en las Naciones Unidas hace ya muchos años, pero la releía y decía todas las cosas que pasaron después y cuánta actualidad sigue teniendo. Decía el Che, ¿cómo puede constituirse en gendarme de la libertad quien asesina a sus propios hijos y los discrimina diariamente por color de la piel? Quien deja en libertad a los asesinos de los negros, los protege además y castiga a la población negra por exigir el respeto a sus legítimos derechos de hombres libres. Comprendemos que hoy la Asamblea no está en condiciones de demandar explicaciones sobre hechos, pero debe quedar claramente sentado que el gobierno de los Estados Unidos no es gendarme de la libertad, sino perpetuador de la explotación y la opresión contra los pueblos del mundo y contra buena parte de su propio pueblo, ¿no? Esto decía el Che frente a todos los que estaban ahí presentes en esa Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? Y eso sigue estando vigente y agudizado, ¿no? Sin duda. Ahí el papel nefasto de las embajadas, mi estimado Gustavo. Por eso yo digo que es importante pedirle a nuestros dirigentes que tengan totalmente claro y nos ayuden a identificar perfectamente cuál es el enemigo. Yo creo que nuestro pueblo, un pueblo inteligente,
un pueblo que ha pasado todo tipo de privaciones, castigos, impuestos, inequidades y demás, sabe quién es el pueblo. El tema es que esta gente son hábiles para camuflarse, pero su agenda es siempre la misma: la exclusión, menos derechos, menos educación, menos bienestar. Ahora, para ellos, todo. Sí, bueno, sí, tenemos que seguir pensando desde nuestro lugar y no perder nosotros la conciencia de eso, ¿no? Porque mismo la prensa que se dedicó a decir lo nefasto que era Trump, pero hoy escuchaba al actual presidente de Estados Unidos dando fundamentos de por qué tenía que salirse de Afganistán y la parte principal de su discurso explicaba eso por un tema económico, de qué manera China o Rusia podían estar contentos si ellos seguían en la guerra, porque le implicaba gastar mucho dinero, ¿no? Con lo cual digo, no tiene mucha diferencia los republicanos o los demócratas en Estados Unidos y, como vos decís, Luis, las embajadas en todos nuestros países. Y bueno, y volviendo a la serie, que también lo cuenta en esa serie que hicimos maratón con Cheiro, con Marcelo, de ver 8 capítulos en un día, donde ahí cuentan muy bien el rol de la embajada de Estados Unidos en nuestro país, en esa ficción, Yo iba a hacerles pero que de ver aclaración. la cosa, ¿no? Iba a hacerles No la cuenten, por favor, porque no solo yo quiero verlo, sino que me imagino que hay mucha gente que la va a querer ver. Así que Sí, hasta ahí llega. véanla rápido, porque no sé si va a durar mucho en Netflix. Pero una aclaración que le quería hacer a Luis es que habló de las embajadas, y yo creo que las embajadas son maravillosas porque nada, te acercan a los otros pueblos. El problema son las embajadas de Estados Unidos. Igual Claro. sí creo que queda claro que se refería Me a eso. Pero por las Claro, dudas. me refería porque casualmente tienen representación diplomática en todos los países del mundo, a esas embajadas. Pero hablando de esto y otro tema que vos traías, Marcelo, y que creo también lo mencionó Daniel, acerca de los medios y demás, está esta idea también agitada, exacerbada durante esta campaña electoral sobre la libertad del capital, ¿no? Este tema de que el capital no tiene que tener restricciones, no tiene banderas, esta idea neoliberal subsistente de los 90. Fíjense el esfuerzo enorme que está haciendo las embajadas de los Estados Unidos en los distintos países para bloquear, por ejemplo, tecnología china sobre el 5G, que es la próxima era de telecomunicaciones por venir. Entonces, ellos directamente están diciendo: no compres un determinado fabricante chino, no compres tal otro fabricante chino. O sea, este tema de que ¿quién hoy, con un poco de recorrido histórico, puede llegar a creer que el capital no tiene banderas? ¿Quién puede llegar a creer que las representaciones diplomáticas llamadas Embajada de Estados Unidos solamente están para mantener la relación con sus ciudadanos y los intereses de gobierno? Ellos representan otra cosa. Y muchas veces obtienen por las buenas y por las malas lo que quieren, ¿no? Sí, yo, si me permiten, me gustaría reflexionar algo sobre el cristianismo. Ustedes saben que yo no soy cristiano. Sí, creo en la doctrina de Cristo, en la verdadera doctrina de Cristo, no en los actuales cristianos o en los cristianos que nacieron después de la muerte de Cristo, porque ellos no, todos los católicos, los evangélicos, los luteranos y demás, o sea, todos los que se rigen por la Biblia, no considero que no entendieron el verdadero mensaje de Cristo, y muy a propósito está hecho eso, porque una de las cosas es que toda la doctrina cristiana actual, como llega a nuestro tiempo después de 2000 años, es la doctrina paulista.
Y Paulo ni siquiera conoció a Cristo. Y Paulo era un romano. Supuestamente se lo encontró en el desierto a Cristo después de muerto y se convirtió al cristianismo, pero lo más factible es que fuera un agente del imperio, quien escribió la doctrina cristiana. Por lo tanto, quien sigue la Biblia no entendió lo fundamental, ¿sí? Que es que Cristo supuestamente vino a cambiar todas las leyes antiguas. O sea que leer el Antiguo Testamento es nada más que como un informativo de cómo se manejaban antes, pero seguir los conceptos del Antiguo Testamento es no seguir a Cristo, pues Cristo vino a cambiar eso. Y en el Nuevo Testamento, lamentablemente, eligieron 4 palomas que se posaron encima de los testamentos porque no se podían poner todos y los demás se ocultaron, y bueno, quién sabe qué hay de cierto y qué no hay de cierto en lo que llegó hasta nuestros días. ¿Y a qué me refiero con eso? En ese momento se estaba viviendo un momento muy similar políticamente al que se está viviendo ahora, donde había un imperio que estaba dominando a un pueblo, al pueblo judío, o al pueblo hebreo más bien. Y desde las sinagogas lo que pregonaban era que era mejor estar bien con el imperio ese porque los defendía de que vinieran otros pueblos bárbaros a invadirlos y a asesinarlos. Mientras que Jesús lo que pregonaba era la libertad, ¿sí? Y el liberarse, o sea, era un revolucionario. Jesús pregonaba justamente la justicia social, la libertad económica y la soberanía política. Estás diciendo que Jesús era un protoperonista, digamos. Que sí, o que Perón era profundamente cristiano, como lo dice, ¿sí? Pero sin embargo no estuvo, por lo menos en su primera y segunda presidencia, no estuvo tan bien con el poder eclesiástico, porque yo creo que a Perón no se le escapaba esto, pues Perón era un tipo muy inteligente, y entonces creo que no se le escapaba este tema de que una cosa es Jesús y otra cosa es el cristianismo, que son dos cosas completamente distintas. Y creo que esta lucha, justamente por los medios, por la comunicación, viene desde hace 2000 años atrás, como mínimo. Sí, sin duda es la lucha de la humanidad, que en cada momento fue tomando diferentes particularidades o características, pero en definitiva es la lucha por la libertad, por el desarrollo pleno del ser humano y por salir en ese Cristo de la historia que vos mencionás, Marcelo, de salir de cualquier tipo de relación de sometimiento, de todo lo que implique no poder ser en la vida, ¿no? Entonces, creo que sí, que esta lucha en la cual se han logrado avances, sin duda, en muchos casos, pero esa es la lucha de la humanidad, ¿no? Esta lucha. Y la seguiremos desarrollando. Después, sin duda, y en nuestro país, el rol del cristianismo, de la Iglesia católica y de las iglesias en general, sabemos el rol que cumplió en la tortura, en el golpe cívico-militar eclesiástico y en la formación, y es parte de la transgiversación y de la
construcción de una cultura del sometimiento. Con lo cual creo que es un tema muy interesante para seguir pensando, más allá de la fe religiosa o, como en mi caso, de un puro y absoluto ateísmo. Bueno, compañeros, gracias por haberme acompañado. No sé si Daniel quiere agregar algo más, que estuvo prendiendo y apagando, ¿no? Me dice que no. Mañana, les repito, mañana vamos a tener a Augusto Taglioni acá hablando con nosotros. Va a estar muy interesante por todo lo que está pasando en la región. Él está especializado, es periodista y es escritor, está especializado en política exterior, acaba de escribir un libro sobre Brasil en la era de Bolsonaro, y es especialista, perdón, sí, más de Latinoamérica, me parece. Igual podrá seguramente darnos algún otro enfoque, pero es más su trabajo, digamos, de investigación ha sido mucho el tema de Latinoamérica. Sí, igualmente no creo que se le escape toda la geopolítica. No, por eso digo, más allá de que pueda hablar de otras cosas. Si nosotros pudimos articular Afganistán con el Che, Perón y Cristo, digo, imagínate lo que va a poder hacer este compañero mañana. Yo quiero agregar algo, Marcelo, para ser sincero. Cuando después de todo lo que veníamos hablando, empezaste a hablar de Cristo, dije, puede ser que si se produce el milagro que Marcelo articula todo lo que está diciendo con lo de Cristo y se produce el milagro de que llega con esto a una síntesis, y voy a cuestionar mi ateísmo. De todos modos digo, no fue un milagro, sino tu poder de síntesis, de articulación entre el Che, Perón y Cristo, me pareció excelente en este eje que en definitiva seguimos tratando de militar, en mi caso también desde el peronismo, pero también de la psicología social, de desarrollar condiciones de vida que nos permitan desarrollarnos plenamente. Y en ese desarrollo plenamente le sumaría a todas las citas muy peronistas de la justicia social, por supuesto, que comparto, también la construirnos en libertad es la sinceridad, el amor, la solidaridad y la conciencia crítica. Con lo cual podemos seguir hablando de estos temas en el próximo podcast. Igual una aclaración que te hago en vivo es que seas ateo no quiere decir que no puedas ser cristiano. No. Usted sabe, mi querido Marcelo, es que yo no me considero cristiano desde el punto de vista del cristianismo y de cristiano. Yo tampoco. Sí puedo tomar y seguirte, por eso, sí seguirte en esa existencia de un Cristo, de una persona que luchó en su momento y en esa época histórica contra la dominación y contra el poder. Después de ahí nada más. Es muy interesante leer, conocer toda esa parte de la historia. Pero mirá, de militancia, tengo 66 de Cristo. Y me llevó mucho tiempo leer a Mao, a Lenin, a Perón, al Che, a tantos y tantos que, sí, también, por supuesto, tomo lo que fue la lucha en su momento y en su contexto contra el imperio de este señor llamado Cristo. Pero sí, por supuesto, cómo negar a los hechos históricos. Pero seguramente hoy nos dijiste como jefe, conductor de este espacio del podcast, que el programa iba a ser corto. Sí, con lo cual creo que estamos abriendo otro tema, señor conductor. Igual, hay un librito que te recomiendo, es muy chiquito, muy difícil de conseguir porque hubo una sola edición muy cortita y después lo prohibieron. Es de un alemán que no me voy a acordar el nombre, por supuesto, un investigador, pero el título del libro es Jesús murió de viejo. Muy, muy interesante para conocer la verdadera historia de Jesús. ¿Sí? Es verdad. Muy bien. Bueno, nos vamos. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana a todos. Hasta mañana. Chao. Llegamos al final de este episodio con la esperanza de provocar algún movimiento
que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Mañana, hablemoslo en un nuevo episodio.